le exportamos un tucumano para Sí, estar bien. sí. Cuando quiera, vengan a buscarlo, le digo, pero no. Eh, José, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le ha tocado o cómo ha vivido todo este proceso tan loco que estamos viviendo Y, los argentinos, sí? y la verdad, recién lo comentábamos fuera de micrófono que hoy tuvimos, no una discusión, un cambio de opinión con un diputado del Frente de Todos, que fue ministro de Salud en la gestión anterior, Sí, y con quien más allá de la diferencia uno tiene una relación de afecto, a mitad de un tiempo, y bueno, él planteaba volver a fase uno, ¿no? Y la verdad es que obviamente que esta pandemia nos interpeló a todos. En el claro. caso de la Argentina, tuvimos por ahí la posibilidad de tomar decisiones también con el diario El Día Luna, porque ya habíamos visto lo que estaba ocurriendo en otros países del mundo, que obviamente impactó en una primera etapa. Creo que naturalmente hoy en Tucumán tenemos una situación de mucha circulación viral. Hay, digamos, picos de contagio importantes, un nivel de ocupación de internación de las camas de los subsectores, el sector público, privado, en un 67, un 70%. Y bueno, pues es una provincia chica y densamente poblada, con lo cual obviamente hay que estar muy atento, y yo lo que planteo es que tuvimos prácticamente 4 meses en fase uno cuando no había circulación viral. Y ahora uno recorre la capital, sobre todo las aglomeraciones, no sé, me imagino que en Saudi pasará igual, en los bancos. Sí, Realmente una cuestión impresionante la cantidad de gente que de lunes a viernes, dentro de las 4 avenidas de la capital, está, digamos, haciendo cola para cobrar los distintos beneficios, pensiones, jubilaciones, IFE, digamos, distintos beneficios sociales. Y la verdad que bueno, que estamos apelando al autocuidado, a la idea de que todavía la gente tenemos todos que tomar conciencia, porque si uno diría que volvemos a fase uno 2 semanas y se resuelve el tema, claro, pero no. en tanto y en cuanto no aparezca una vacuna, vamos a tener que convivir con el virus, y Yo el creo que lavado de depende, manos, el sí, distanciamiento, exacto. en Yo eso creo el que barbijo depende, son fundamentales. yo creo que depende en este momento de cada uno de nosotros. Es decir, yo creo que Totalmente. ¿sí? Es una cuestión de responsabilidad individual, ¿sí? Donde Eh, ustedes juegan un rol muy importante, los medios de comunicación sí, juegan y han jugado un rol muy importante en todo este proceso, porque bueno, ojalá que para toda la dirigencia en general, pero para toda la dirigencia política en particular, independientemente del rol que cada uno nos toque jugar, digamos, esto ha sido disruptivo y tiene que ser disruptivo en términos de entender que hay cuestiones de Estado, como por ejemplo la política sanitaria, no forma parte de la agenda en las campañas, ni sí, forma parte de los reclamos de la sociedad en los procesos electorales, las políticas sanitarias. Digamos, me parece que también quedó a la vista que el recurso humano está dando respuesta, que hay muchísimas cosas por desandar en el sistema de salud en Argentina, en las provincias, por lo menos en mi provincia, seguimos todavía con una cultura hospitalocéntrica. La capital tiene los principales claro. centros de referencia, la gente que vive en el interior a veces es mucho más difícil acceder a los sistemas de salud. Así que bueno, en lo que tiene que ver con la salud, y en particular en mi provincia, el tema de la seguridad está muy complicado. Tenemos lo que va del año 107 homicidios en ocasión de hechos de violencia. Ha habido 2 marchas importantes Claro, en estos últimos días por la muerte de Ana Dominguez, una empresaria de 54 años, 53 años, que el día sábado, cuando volvió a su domicilio, le hicieron un tipo moto arrebato, rompieron la ventanilla de su camioneta y le pegaron un tiro. También tiene que ver con un tema que nos está interpelando a todos, y bueno, y obviamente la situación económica general del país, claro. ¿no? Porque veníamos con una situación compleja, y nosotros que fuimos gobierno en la gestión anterior, obviamente nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad de la parte que nos toca, pero
claramente, digamos, los números de la macroeconomía, de la caída de la actividad económica, del déficit, enorme déficit que tenemos. El PBI estaba, ayer tuvimos comisión de presupuesto, cayó el 19, digamos, puntos, que prácticamente en un trimestre, la misma caída que tuvimos en el 2001. Y son números que obviamente que preocupan y que requiere que toda la dirigencia política y por supuesto con mayor responsabilidad del gobierno ponga el foco en estos temas, ¿no? Y no estar discutiendo de qué manera saco 3 o 4 jueces, de qué manera entrar un tema de reforma judicial absolutamente atemporal. ¿Le pareció inoportuno lo de la reforma? Por supuesto, porque me parece que digamos, la muletilla de campaña que tuvo el presidente, campaña que nosotros, o por lo menos un sector de Juntos por el Cambio, acompaña, que es la creación del Consejo Político, Económico y Social, un verdadero ámbito de políticas públicas, donde los sectores que invierten en el país, que dinamizan la economía, que generan empleo, las provincias, el Ejecutivo Nacional, las cámaras empresariales, las asociaciones sindicales, podamos sentarnos, digamos, claramente a ver de qué manera empezamos a poner el foco en los problemas estructurales que tenemos como país. Creo que ya habrá momentos para discutir cuestiones que a mí, en lo personal y por lo menos en lo que uno percibe a un sector importante, por lo menos de la sociedad, no le mueve el amperímetro, discutir cuestiones que hoy no forman parte de su día a día, porque se perdió el empleo, porque hay muchas empresas que están en situación desesperante, porque hay actividades que todavía no están funcionando, qué sé yo, el sector del turismo, el transporte de larga distancia, no trabajan de marzo, el sector hotelero que está prácticamente quebrado, y así podríamos toda la mañana hablando de distintos sectores de la economía formal que lamentablemente está muy mal, y eso se ve también reflejado en la caída de coparticipación de impuestos, de coparticipación directa a la provincia, en la caída de la recaudación de la provincia, a los municipios. O sea que me parece que ahí hay muchísimo esfuerzo y tarea por hacer, ¿no? Alto grado de sensatez el decano. Gustavo, lo tenemos en línea, el diputado nacional José Cano. La verdad que coincido en primer lugar con lo que vos estás diciendo, Alberto, de la sensatez de un diputado que aspira por lo menos a ser componedor de esta grieta o de esta situación que es compleja en lo sanitario y también en lo económico. Cano, no hay ninguna duda que usted es un hombre del interior que ha tenido importantes lugares en el gobierno de Macri y aspiró efectivamente a que las asimetrías que existen en Argentina, sobre todo del interior con el Gran Buenos Aires, de alguna manera se pudieran componer o acercar, digamos, a lo que debe ser. De hecho, usted fue parte o presidente de la corporación que aspiraba a que el noroeste tuviera un desarrollo económico sustentable en base a inversiones que por distintas situaciones no se pudieron hacer. ¿Usted no cree que este es el momento de discutir estas asimetrías en serio, de discutir en serio una ley de coparticipación más justa, teniendo en cuenta lo que pasó entre Buenos Aires y la capital, donde se sacan por un decreto un punto, después se lo quita otro por otro decreto? ¿No cree que es el momento de discutir una Argentina de cero para que esto de alguna manera nos permita resolver nuestros problemas? A mí me tocó representar a mi provincia también como senador de la Nación, y tuve el orgullo de presidir el bloque de senadores en el año 2012. Y la verdad que cuando el presidente me convocó a esta unidad que creó, que el Plan Belgrano, asumí con absoluta responsabilidad y con muchísimas expectativas. Estuve 1 año y 6 meses, muchas de las cosas que se plantearon son, digamos, no fuimos nosotros innovadores ni descubrimos la pólvora, porque hay muchas cuestiones que
que tienen que ver con el desarrollo de la región que están escritas, con el proyecto de leyes del senador, del diputado de distintas bancadas, del CFI, es decir, a esta altura de las circunstancias todos sabemos lo que tenemos que hacer y cuáles son básicamente los problemas que tenemos que atacar. A mí me tocó obviamente asumir en el contexto de una unidad nueva. Logré en el año y 6 meses que tuve poder validar en reuniones que tuvimos con los gobiernos de las 10 provincias, con los senadores de las 10 provincias, validar lo que nosotros planteamos como gobierno. Se incorporaron, se modificaron algunas propuestas, se enriqueció el proyecto, pero claramente, digamos, eso forma parte de un plexo de política pública que requiere de inversión, que requiere del mediano y largo plazo, y claramente en algunas cuestiones coincidimos como parte del gobierno en la recuperación, por ejemplo, de todo lo que significa el Belgrano Carga para la provincia del norte, y se avanzó en la construcción de más de 1.000 kilómetros de vía. También hay que ser honesto en decirlo que había un convenio con la República China de la gestión anterior, que nosotros lo que hicimos fue modificar las prioridades de esos recursos, y se avanzó muchísimo en recuperar la matriz ferroviaria del norte argentino. Todavía falta una última etapa que espero que el gobierno la termine. Y en otras cuestiones, obviamente, discrepamos dentro del propio gobierno. Por ejemplo, la ventaja que tenían los aportes del 931, digamos, los aportes que hacen las empresas sobre recursos humanos, sobre los subempleados, que tenían un aporte diferencial. Y hay muchas cuestiones que están escritas y que hay que hacerlas, y que yo no tengo duda que si no se generan las condiciones de desarrollo de la región, por ejemplo, lo que se avanzó en energías renovables, en plantas como la de Jujuy, la de Cauchari, una planta de energía solar, que son realmente más de 700 hectáreas de paneles solares, una obra que vale la pena, cuando pase todo esto, conocer en el tiempo récord que se construyó a la par, en plena Puna, la planta de Salta de 100 hectáreas, de capitales franceses. Es decir, que hay muchísimas cosas por desarrollar ese potencial, y que claramente en este presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional sigue habiendo cuestiones como facultades omnímodas del jefe de gabinete para redistribuir partidas. En primer lugar, los recursos para obra y transferencia está la provincia de Buenos Aires, que uno podría decir, bueno, por el número de habitantes se justifica, pero cuando uno compara los recursos por habitante de Córdoba, de Santa Fe, hay una tremenda asimetría. Claro. Cada bonaerense recibe un 80% más de lo que recibe un habitante de la provincia de Santa Fe. O cuando se está en cuarto lugar en transferencia la provincia de Santa Cruz, creo que San Luis es una de las provincias que menos recibe. Le estaba por decir eso, por cápita, vale. sin duda, ¿sí? Sin duda. Así es. Y bueno, yo le quiero ser honesto, más allá de la diferencia que uno pueda tener. A mí como senador me tocó en el 2009 acompañar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con casi 40 senadores, creo que fue un 22 de diciembre, si mal no recuerdo, sí, a los gobernadores de San Luis, de Santa Fe y de Córdoba, que fueron los únicos gobernadores que defendieron los recursos autónomos de su provincia y fueron a la Corte, ¿no? Y me parece que esa actitud de defender el federalismo, cosa que no hicieron el resto de los gobernadores de la Argentina, y que cuando Macri asumió, hubo un acuerdo para reintegrar esos recursos que genuinamente le corresponden a las provincias, y no tengo duda que hace falta, que se requiere incorporar, no sé si avanzar en una reforma de una ley de coparticipación, que claramente es un debate que pondría, digamos, sobre la escena pública todas las asimetrías que existen en nuestro país, que sería una cuestión enriquecedora, pero por lo menos incorporar en las discusiones del presupuesto cuestiones que hoy no se tienen en cuenta, y lamentablemente la discrecionalidad o el encolumnamiento político de un gobierno provincial con el nacional, o el número de diputados que aporta a los bloques, sigue siendo muchas veces un determinante a la hora de distribuir esos recursos. Cano, primero recuerdo perfectamente ese 22 de diciembre donde usted acompañó la demanda de San Luis, de Córdoba y de Santa Fe. Fue de los pocos
¿sí? Gustavo, seguime, por favor. ¿sí? Sí. Fue de los pocos. Y yo le quiero pedir, en nombre de la provincia de San Luis, que nos ayude para que incorporen al presupuesto, porque no está incorporado, ¿sí? El diputado Carlos Ponce, el diputado Cacase, que también es radical, Alejandro, es decir, han presentado notas. Muy buenos representantes. La verdad que el José, Ricardo y Alejandro, que es una incorporación muy importante en el bloque, un joven dirigente muy formado y que aporta mucho en el debate en las cuestiones que tienen que ver con la reforma previsional. Sí, con la parte tributaria. Pero y Carlos Ponce ha presentado una nota que es diputado por San Luis y representa los intereses de San Luis. A los efectos de que se incorpore, y ayúdenos, Cano, con esto, que se incorpore al presupuesto el monto que el gobierno decidió pagarle a modo de anticipo. Carlos Ponce está pidiendo que se le pague el total, son 22.000 pesos, se perdieron 750 millones de dólares con todas las devaluaciones, pero por lo menos que paguen ahora. Iban a incluir una partida de 7.500 millones, pero no está. Está, sí, solapadamente planteado de que el gobierno tiene la posibilidad de mover partida a los efectos de cancelar ese monto, pero sería mucho mejor que estuviera dentro del presupuesto. Así que a lo mejor... Debería estar. Sí. Bueno, se lo pido. Debería estar en el presupuesto. Obviamente, nosotros creemos que la defensa, lo dije ayer, la defensa del federalismo no es una bandera que uno la levanta o la baja de acuerdo al lugar del mostrador que le toque estar. Porque la verdad, instalaron también en la discusión del denominado impuesto a la riqueza o aporte solidario. La verdad que ayer el ministro de Economía en toda su alocución no hizo una sola referencia a esta iniciativa, y para que ustedes sepan, tampoco se coparticipa. Es decir, que lo que se recaude lo va a manejar discrecionalmente el gobierno nacional o el jefe de gabinete con las facultades que tiene de distribuir recursos. Y la verdad es que es un modelo de país que seamos radicales, peronistas, independientes, partidos provinciales. Hay cosas sobre, digamos, a esta altura del siglo XXI hay cuestiones que no se pueden debatir, que no deberían ser discutidas, en fin, que las provincias son autónomas y que la distribución de recursos tiene que ir ajustada a parámetros que no tengan que ver con la discrecionalidad ni tampoco tengan que ver con los encolumnamientos políticos. Y lamentablemente uno ve que se termina muchas veces premiando la ineficiencia de las provincias que son ordenadas con sus números, que tienen menos déficit, muchas veces reciben mucha menos plata que las provincias que tienen un tremendo gasto político, o que no, digamos, no ejecutan la obra que tienen que ejecutar, o que son ineficientes, y eso lamentablemente, digamos, es una moneda corriente que se la ve en la política argentina, lamentablemente. Gustavo, te dejo la última para el diputado José Cano, un gusto charlar con él, ¿sí? Acercate el teléfono, Gustavo. ¿Cree que en la coyuntura actual, en la discusión que se va a dar seguramente en el presupuesto, se pueden llegar a contemporizar situaciones asimétricas como las que se plantean? ¿O cree que esta grieta, digamos, va a seguir, se va a imponer? Yo creo que si esta pandemia no nos deja dentro, digamos, de la famosa frase que en todas las crisis uno puede, si esta pandemia no nos interpela a toda la dirigencia política y no es disruptiva en términos de empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer, y esto sigue siendo más de lo mismo, la verdad es que la situación que hoy atraviesa el país, donde cada uno tendrá su cuota de responsabilidad, yo diría que tenemos un futuro muy incierto, y me parece que todos tenemos que aportar desde esa posición disruptiva de discutir las cuestiones que es muy raro también que los periodistas lo llamen a uno para hablar de estos temas, ¿no? Normalmente también hay una responsabilidad en los temas de agenda de la prensa, que muchas veces son las coyunturas del día a día, o las peleas, o si dijo estas cosas o no lo dijo. Y estos son los temas de la Argentina profunda que yo creo que es una muy buena oportunidad para poder debatir. Creo que si no aprovechamos esta oportunidad, perdón, Cano, digo,
esta crisis nos está dando esta chance. En este momento todas las discusiones son válidas, ¿sí? Y de que no nos queda otra. Por eso. O sea que deberíamos empezar por lo menos a discutir algunos criterios que, o con un recurso, digamos, con un porcentaje del presupuesto, que se empiece a ejercitar una manera distinta de distribución, que tenga la mirada puesta en esa Argentina asimétrica que todos conocemos y que todos sabemos que existe. Sacarle 40.000 millones de pesos de un plumazo a un distrito de la capital federal para resolver un problema de la policía bonaerense, que curiosamente el que termina siendo la conferencia de prensa el presidente, como que hay un conflicto en San Luis con los trabajadores de la salud y el presidente de la Nación termina haciéndose cargo de ese conflicto, me parece que ese no es el camino. Que hay cuestiones que modificar en términos de redistribución de recursos, bueno, me parece que nadie puede negarse ese debate, pero no de manera unidireccional para sacar de uno para darle a otro. Mire, yo le quiero una cifra. La provincia de Buenos Aires lleva en transferencia de recursos con respecto al año pasado, a recursos discrecionales, un 650% más del mismo periodo interanual del año pasado. Bueno, la verdad que ayer hablamos de la Comisión de Presupuesto. Sí. Sería bueno que, digamos, que nos expliquen sustentado en qué, en qué parámetro. Porque necesidades de financiamiento tienen todas las provincias. Deudas como las que tiene la Nación con la provincia de San Luis son deudas innegables, que tienen ya fallos, digamos, de la Corte de provincia que tuvieron gobernadores que tuvieron lo que hay que tener cuando hay que defender el federalismo. Claro. Porque Alperón, que gobernaba Tucumán, ni siquiera se manifestó respecto a los recursos que la provincia de Tucumán perdió por no hacerlo del GAM, como muchas otras provincias. Entonces, me parece que llegó la hora de que el Congreso empiece a discutir estas cuestiones. Obviamente, también les decía a colegas de ustedes de Radio Mitre hoy de Mendoza, las variables macroeconómicas del presupuesto no reflejan, entre que se presentó y las medidas que tomó el Banco Central, hay un desfasaje total, como nos pasó también al nuestro gobierno cuando elevamos el presupuesto 2019. Es decir que yo le digo a mis colegas de Juntos por el Cambio, sí, que nosotros no tenemos que hacer kirchnerismo, ¿no? Y eso significa hacernos cargo de los errores que cometimos y de las responsabilidades que tenemos. Y también poner en valor las cosas positivas que se han hecho. Y que me parece que en ese sano ejercicio a lo mejor podamos encontrar denominadores comunes para poder lograr que la Argentina avance. Esa sería la idea. Esa sería la idea, José. Cuando escucho a algunos diputados del kirchnerismo, como se lo dije en la Comisión de Presupuestos, cuando ellos hablan de este impuesto a la riqueza para destinar casi un 25% para exploraciones de gas, Argentina en el 2018, en la gestión de Cambiemos, después de 10 años, empezó en junio del 2018, para ser más preciso, por primera vez después de 10 años volvimos a exportar gas. Y cuando asumimos teníamos un déficit en la balanza energética de 4.500 millones de dólares, y cuando nos fuimos el déficit era cero, equilibramos esa balanza. Entonces me parece que esas cosas positivas este gobierno debería ponerla en valor y continuarla, ¿no? Y no creer que cuando uno llegue a fundacional y no hacerse cargo de los años que gobierna la Argentina y de los errores que también. Bueno, pero ese es otro de los temas que tenemos que discutir. No podemos vivir en estado refundacional permanente. Que viene un gobierno, borra todo, viene el otro, borra todo, viene. Estamos empezando siempre. Así nos va también, ¿no? Digo, estamos. Así nos va. Cano, le agradezco muchísimo esta conversación. Ha sido realmente muy interesante. Le mando un abrazo. Gracias a usted y un saludo a esa hermosa provincia de San Luis. Gracias. Acá su coterráneo lo está saludando especialmente. Un abrazo. Bueno, espero que cuando venga vamos a comer una empanada Aguilar. No hay problema, no hay ningún problema.